Bienvenidos a los fragmentos de un alma literaria. En este recorrido literario descubriremos cómo las palabras tienen el poder de transformar pensamientos, emociones y vidas. El día de hoy conoceremos a Mary Shelley con su clásico Frankenstein. Esta historia se desarrolla a lo largo de una serie de cartas. En ellas podemos descubrir la preocupación y el espíritu vengativo del Dr. Frankenstein en contra de su creación. Victor Frankenstein fue el nombre del científico que creó esta criatura. Es por eso que el título de Frankenstein o el moderno Prometeo hace referencia al titán griego que le quitó el fuego a los dioses y se lo regaló a la humanidad. Conforme se desarrolla la historia se nos muestra que no es del todo malo, pero al ser un experimento fallido se le cataloga como algo inconcebible. Este monstruo solo busca la razón de ser de sí mismo y se autoanaliza para comprender el motivo de actuar del ser humano, en busca de compartir esas emociones y esos sentimientos con los demás, como cualquier persona. Él no era torpe y tonto como lo hacían ver, era una buena persona que aprendió a hablar gracias a que se ocultó en un cobertizo donde podía ver y escuchar lecciones que le daban a una mujer extranjera. Sin embargo, la sociedad era quien se encargaba de excluirlo y rechazarlo, pues su creador era quien fomentaba estas ideas y las alimentaba dentro del psique del monstruo. Fomentaba el odio hacia su propia creación. Los rumores dicen que se basó en una persona de verdad para escribir al personaje de Victor. De acuerdo con el historiador Radu Florescu, existe un castillo a las orillas de un río Rhine donde se cuenta que vivió un alquimista llamado Conrad Dippel, quien fue famoso por tratar de crear el aceite Dippel, que permitiría a los humanos vivir 100 años, y se rumoraba que extraía cuerpos de criptas y experimentaba con ellos. ¿Les suena conocido? Pues, ¿qué quieren que les diga yo sobre mi opinión personal sobre este gran libro que es Frankenstein de Mary Shelley? Sin duda, Mary Shelley fue una visionaria al crear todo un género literario a partir de un solo libro que es Frankenstein, y el género que creó fue el gótico, el terror gótico. Y ya de aquí descendieron todos los demás que se influyeron por su narrativa y por cómo plantea estos problemas de moralidad y sobre el ser humano y su espíritu. Sin duda, tienen que leer Frankenstein. Si no lo ha leído, es una falta en su biblioteca porque es fabuloso. Y así llegamos al final de este recorrido. No olviden que cada libro es un mundo por descubrir y que cada fragmento leído puede dejar una huella en nuestra alma. Nos vemos hasta la próxima. Bienvenidos a los fragmentos de un alma literaria. En este recorrido literario descubriremos cómo las palabras tienen el poder de transformar pensamientos, emociones y vidas. El día de hoy conoceremos a Jane Austen con su clásico Orgullo y Prejuicio. El siglo XVIII era una época en donde el respeto, los valores, la educación y la inteligencia y el conocimiento de las artes demostraban la clase de persona que eras. Claro, sin dejar de lado tu economía y árbol genealógico, representando tu rango social. El título de este libro hace referencia a los dos personajes principales, Elizabeth, quien es el prejuicio, y Darcy, quien es el orgullo. La historia trata sobre la familia Bennet, una familia no tan afortunada para ser de la clase alta ni tan pobre para ser de la clase baja. La señora Bennet es una madre preocupada por el futuro de sus hijas, empeñada en casarlas con todas con un caballero de buena familia y fortuna, mientras que el señor Bennet es un caballero honrado y honesto. Este libro aborda temas como la clase social, el matrimonio y el amor y las expectativas sociales de la época. Esta familia con grandes personalidades se ve afectada a la llegada a Netherfield de los hermanos Bingley y el amigo de la familia, el señor Darcy. Gracias a esto, la señora Bennet tendrá muchos dolores de cabeza y las 5 hermanas sufrirán varios cambios de emociones, personajes malcriados y gran fama. Ha sido adaptada en numerosas películas, series de televisión y obras de teatro, convirtiéndose en un clásico atemporal de la literatura. Y bueno, en mi opinión este es un libro muy fundamental para todos los que quieran comenzar con una comedia romántica, y para todos los que entran en el mundo de la literatura en general, ya que es un libro sí antiguo, pero a su vez es muy ligero
es muy fácil de entender, los personajes son muy complejos y es una historia que revolucionó en su momento y que muchas historias que conocemos hoy en día no existirían si no fuera por esta pieza, entonces es fundamental y la verdad es que es una experiencia muy, pues sí, llena de muchas emociones, llena de drama, romance, un poco de comedia, un poco de todo, entonces es un libro muy especial. Y así llegamos al final de este recorrido. No olviden que cada libro es un mundo por descubrir y que cada fragmento leído puede dejar una huella en nuestra alma. Nos vemos hasta la próxima. Bienvenidos a los fragmentos de un alma literaria. En este recorrido literario descubriremos cómo las palabras tienen el poder de transformar pensamientos, emociones y vidas. El día de hoy conoceremos a Emily Bronte con su clásico, Cumbres Borrascosas. Esta novela es un clásico trágico con una atmósfera y personajes oscuros y turbulentos, quienes te enseñan hasta dónde puede llegar un linaje familiar lleno de venganza y el lado salvaje y malévolo del ser humano. Dado que no estaba bien visto por la sociedad de esa época que las mujeres se dedicaran a la literatura, la escritora decidió publicarla con un seudónimo masculino, Elizabeth. Desde su llegada al hogar de los Earnshaw, el joven Heathcliff transformará por completo la vida de su familia adoptiva y de sus vecinos, los Linton. Durante muchos años hubo teorías que indicaban que esta novela era un trabajo previo que había realizado Charlotte Brontë. Heathcliff y Catherine, la hija de los Earnshaw, desarrollan una relación de dependencia sobrecogedora, desde la infancia hasta más allá de la muerte. Sin embargo, Catherine se verá obligada a escoger la estabilidad por encima de la pasión. Algo interesante es que la autora estuvo escribiendo la continuación de su novela más exitosa, pero ese manuscrito desapareció por motivos que se desconocen. En general, Cumbres Borrascosas es una novela clásica que sigue siendo relevante hoy en día gracias a su exploración profunda de la condición humana y su capacidad para evocar emociones intensas en el lector. Y así, llegamos al final de este recorrido. No olviden que cada libro es un mundo por descubrir y que cada fragmento leído puede dejar una huella en nuestra alma. Nos vemos hasta la próxima. Bienvenidos a los fragmentos de un alma literaria. En este recorrido literario descubriremos cómo las palabras tienen el poder de transformar pensamientos, emociones y vidas. El día de hoy conoceremos a Fyodor Dostoyevsky con su clásico, Crimen y Castigo. Esta historia transcurre en el San Petersburgo del siglo XIX. Raskolnikov es un estudiante que acude a una vieja prestamista para empeñar fruslerías y minucias que no le permiten postergar su quiebra. El nombre del protagonista Raskolnikov no es un nombre al azar, viene del ruso y se refiere a un grupo particular de viejos creyentes de mediados del siglo XVII. Por su parte, Razumikin significa halagar de una manera ansiosa o inquieta. Entonces empieza a albergar la idea de asesinarle para robarle una fortuna que supuestamente esconde en su casa.
Esto se produce en un lapso narrativo que abarca unos días antes del crimen y pocos días posteriores. Svidrigailov era una persona real. El verdadero era conocido en San Petersburgo en la década de 1860 como el siervo de un terrateniente provincial. A menudo su nombre era empleado para denotar un tipo de comerciante un poco intrigante. Seguimos el personaje a través de sus accesos coléricos, histeria, paranoia, miedo, misantropía y sociopatía, etc., quien está marcado por su fracaso estudiantil, que vive de los sacrificios de su madre, su hermana y de la buena fe de su casera. Es considerada como uno de los textos más influyentes de la literatura universal de todos los tiempos por su calidad técnica y argumentativa. Gracias a esto ha logrado permanecer en el tiempo pese a los cambios que han ocurrido en el mundo editorial. Esta novela es un ejemplo de literatura en estado puro, que nos hace reflexionar sobre la naturaleza humana y la sociedad. Y así llegamos al final de este recorrido. No olviden que cada libro es un mundo por descubrir y cada fragmento leído puede dejar una huella en nuestra alma. Nos vemos hasta la próxima. Bienvenidos a los fragmentos de un alma literaria. En este recorrido literario descubriremos cómo las palabras tienen el poder de transformar pensamientos, emociones y vidas. El día de hoy conoceremos a Dante Alighieri con su clásico La Divina Comedia. Este poema está escrito en primera persona y narra la historia de un hombre, Dante, quien viaja al paraíso, pero antes debe pasar por el infierno y el purgatorio. El título original fue Comedia, que era como se llamaba a las obras que tenían un final feliz, mientras que Divina se le otorgó por el humanista Giovanni Boccaccio, que lo comentaba públicamente por distintas ciudades de Italia. En este viaje cuenta con dos guías, Virgilio y después Beatriz. Estos tres son los personajes principales. Dante, como el protagonista, Virgilio representaba la razón y guiaba a Dante por el infierno y el purgatorio. Y Beatriz, que personificaba la fe y la pureza, guiándolo por el paraíso. Algo curioso es que todas y cada una de las cánticas las concluye con las palabras estrellas. Sigue el camino desde el centro de la tierra, donde se encuentra Lucifer, hasta el dominio de Dios. Es el recorrido del poeta a través del más allá, describiendo el infierno, los círculos, los sufrimientos y los pecadores. A lo largo de la historia, muchos artistas han ilustrado la gran obra de Dante, destacando a Salvador Dalí, Sandro Botticelli, William Blake y Gustave Doré. La Divina Comedia es un clásico de la literatura que sigue relevante aún hoy en día y nos lleva a cuestionar no solo nuestros propios valores y creencias, sino también a buscar la verdad y la sabiduría. Y así llegamos al final de este recorrido. No olviden que cada libro es un mundo por descubrir y cada fragmento leído puede dejar una huella en nuestra alma. Nos vemos hasta la próxima.